Buenos días, hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Hemos cantado, hemos alabado. El hermano Roberto abrió con unos versículos, amado hermano, donde habla sobre la voluntad de lo que Cristo vino a hacer a la tierra y de la responsabilidad también que tenemos los hombres. Voy a pedir que abra la Biblia ahí en Juan capítulo 3, verso 18 y 19. Amén. A los amigos y hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook, le hacemos la invitación de siempre. Busquen una Biblia, acompáñenos a través de todo este estudio, de toda esta predicación, para que tengan el contexto correcto y podamos entender lo que predicamos, amado hermano. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ya hemos orado, ya hemos cantado. Puede tomar asiento, amado hermano. Hoy voy a hacer mi máximo esfuerzo para explicar, amado hermano, cómo la voluntad decretiva de Dios se puede cumplir aun cuando el hombre hace su propia voluntad. El tema de hoy es la voluntad del hombre. ¿Ok? El tema de hoy es la voluntad del hombre. Ya vimos, amado, mucha gente dice, es que ustedes dicen que Cristo va a condenar al mundo, y la palabra de Dios con lo que acabamos de leer dice que no vino Cristo a condenar al mundo. Pero ¿por qué no vino Cristo a condenar al mundo? Dice ahí, porque el mundo ya está condenado. Amado hermano, el evangelio es para todas las personas del mundo. El evangelio lo tenemos que predicar a toda criatura, dice la palabra de Dios. Ahora, reconocemos que solo van a venir, amados hermanos, aquellos que quieren poner su confianza en Cristo. Decía el hermano Henry que aquellos que fueron elegidos y predestinados desde antes de la creación del mundo, y eso no lo decimos nosotros en la puerta estrecha, sino que lo dice la Biblia en Efesios 1, 4 y 5. Pero el evangelio se lo tenemos que predicar al mundo, amado hermano, porque es el medio que Dios estipuló para que la gente se salve. No hay otro medio. No podemos hacer otra cosa para traer las personas al arrepentimiento que no sea predicar el evangelio de Jesucristo. No existe. No hay métodos para eso. Usted puede poner un tremendo grupo de alabanza donde todos sean profesionales y se les pague, y eso no va a convertir a nadie en la iglesia. Usted puede traer al mejor orador, pero si ese orador, amados hermanos, no predica el evangelio de Jesucristo, que es predicar a Cristo, a este crucificado, muerto y resucitado, este evangelio que predican, aunque lo haga sentir muy bien, no lo va a salvar nunca. Dios estipuló un solo medio, y solo hay un mediador, solo hay un camino para ir al cielo. El único medio es el evangelio, el único camino es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener claro. Ahora, yo no sé, amado hermano, quiénes son aquellos que Dios tiene para salvación. Por eso yo le tengo que predicar a todos. Yo no puedo hacer excepción de persona, porque Dios no la hace. Dios predica, dice que la voluntad de Dios, amado hermano, la orden que da Dios es, Dios manda que todos se arrepientan. Pero ahora vamos a conocer, amado, más a profundidad la voluntad del hombre. ¿Cómo entiendo yo que Dios ya decretó desde antes de la eternidad pasada todo lo que va a suceder, a pesar de que yo haga mi propia voluntad? ¿Cómo enlazo eso para que no se contradiga? Porque como vamos a estudiar ahora, amados, hay muchas predicaciones en las iglesias que contradicen lo que dice la palabra de Dios. A mí hay algo que me llama la atención cuando escucho predicar a una persona y dice, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Lo tenemos? Amén, sí.
Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios soberano, dicen. Amén, ¿lo tenemos? Sí. Pero después dice, Dios escogió desde antes de la creación del mundo, dice la carta a los Efesios, y dice Romanos que los predestinó también, Romanos 8, aquellos que van a ser salvos. Y dice, los mismos que dicen que tienen un Dios todopoderoso, que tienen un Dios soberano, dice, no, pero si yo no quiero, Él no me puede salvar a mí. O sea, la voluntad de hombre sobrepasa la voluntad de Dios para estas personas. Entonces, ¿por qué predica un Dios todopoderoso y soberano? Hoy vamos a aprender, como lo hemos venido aprendiendo, qué quiere decir soberano. ¿Qué quiere decir que Dios cumple su voluntad en todo? Como le digo, la semana pasada vimos que para poder entender la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que entender primero que Dios es soberano. Tenemos que entender su soberanía. Y decíamos que Dios es soberano. Y ser soberano, ¿qué quería decir? Que Dios hace lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere, a la hora que Él quiere y con el quien Él quiere. Eso es el soberano. Pero cuando tú me dices, no, si yo no le permito a Dios hacer algo en mi vida, Él no lo va a hacer. Quiero que quede claro hoy, amado hermano, que Dios no necesita permiso para hacer nada en tu vida, como muchos lo predican. La voluntad de Dios se va a cumplir porque Él es Dios, no nosotros. Si Dios no pudiera hacer algo en nosotros, amado hermano, quiere decir que los dioses somos nosotros, no Él. Porque tenemos más poder y más voluntad para que Él no cumpla su voluntad en mí. Y se tiene que entender eso. Dios no necesita el permiso de nosotros. La palabra de Dios dice que somos como barro en manos del alfarero. Y lo predican. Pero cuando tú le dices, es de Dios quien decide quién se salve y quién no, dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Sería un Dios malo. Pero el alfarero sí puede deshacer el vaso que le queda feo. El alfarero sí puede quebrar la vasija que le quedó mal. Sí, dicen. ¿Y no dice la Biblia que somos como barros en manos del alfarero? Sí, pero no te lo puedo explicar para que lo entendas. No, eso contradice lo que la Biblia dice. Dios sí es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Y nos tiene que quedar claro eso. Y si Dios es soberano, esto es con lo que Él ha ordenado que suceda. Vimos bíblicamente que Dios es soberano con la naturaleza. Con cualquier fenómeno natural que pasa, está sometido, bajo la voluntad de Dios. Se vino un tsunami, el diablo levantó un tsunami, el diablo no levantó nada. Todo lo que pase porque Dios lo permite. Y la naturaleza misma está sometida a Dios, no Dios a la naturaleza. Vimos también que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Nada que el diablo se lo llevó. Dios, amado hermano, es quien decide quién vive y quién muere. Es Dios. Todas las almas les pertenecen a Dios. Dios no se pelea las almas con el diablo, como muchos creen. Hemos puesto imágenes donde sale el diablo con Jesús haciendo vencidas a ver quién tiene más fuerza. El diablo es un súbdito también de Dios, que Dios en su soberanía, lo que el diablo hace de mal porque es malo, lo usa para convertirlo en bien o para llevar juicio a otras personas. También vimos que Dios es soberano en lo aleatorio, en lo que tiene que ver con el azar. Nada pasa por suerte. Cuando decíamos la semana pasada, alguien compra un boleto de una casa y alguien se saca la casa y dice, wow, qué suerte tuvo y este diablo no me dejó ganar a mí. No. Desde que antes el sorteo se hiciera, Dios ya sabía quién le había dado la casa. Nosotros no somos omniscientes, no lo sabemos, tenemos que esperar en el tiempo que pase. Pero Dios ya había decidido de quién era el premio. Decíamos que cuando alguien tira una moneda al aire, los que tiraron la moneda al aire para hacer un volado, están esperando y dicen, tengo el 50% de que me caiga a mi favor o el 50% que caiga a favor del otro. Nosotros tenemos que esperar porque no estamos encajados en el espacio de tiempo, pero Dios ya sabe lo que va a caer. ¿Por qué? Porque Dios decidió lo que iba a caer desde antes que tiraras la moneda. También vimos que Dios es soberano sobre el sufrimiento y la maldad
Dios es soberano sobre el sufrimiento y la maldad. La Biblia dice que lo bueno y lo malo acontece por el mandato del Señor. Lo bueno y lo malo. No es que Dios hace lo bueno y el diablo hace lo malo, no. Dios es usado muchas veces por Dios para hacer lo malo. Pero el diablo. Pero lo bueno y lo malo pasa porque Dios lo permite. No es que Dios haga lo malo. Porque recuerde, Dios es bueno. Si Dios hiciera lo malo, dejaría de ser Dios. Pero lo permite la maldad y usa otros agentes, amado hermano, como en el caso de los hombres que crucificaron a Jesús. ¿Ah? Los hombres que crucificaron a Jesús, Dios había decretado que lo hicieran. Y ese fue el agente que Dios usó, que Dios usó para llevar a cabo sus planes. Ahora, estos hombres que llevaron a cabo la crucifixión de Jesús, lo planearon, lo siguieron y lo crucificaron. ¿Lo hicieron porque Dios los obligó o porque querían hacerlo? Ellos lo querían hacer. Lo único que hizo Dios fue usar su maldad para cumplir su decreto. Pero ellos son responsables por lo que hicieron, porque nadie los obligó. Lo hicieron porque era su mayor deseo en su corazón, crucificar al Hijo de Dios. Dios había determinado desde antes que pasara eso. El mismo caso lo vimos, amado hermano, en José el Soñador. Y al final lo vamos a ver este caso. Todos los hermanos de José deseaban hacerle el mal porque le tenían envidia. Pero Dios ya había decretado que esos hermanos le hicieran ese mal a José. Ahora, como Dios ya lo había dicho, ellos son libres. Ellos no tienen responsabilidad de ese pecado que hicieron, ¿o sí la tienen? Sí la tienen. Pero la gente no entiende, porque la gente te va a decir, ¿y por qué la tienen? Si el que había decretado, el propósito de Dios era que lo hicieran. Ellos, dicen algunos, solo hicieron la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y por qué son culpables? Y mucha gente no entiende esto, amados hermanos. Y hoy voy a hacer mi máximo esfuerzo para aclararlo. Así que Dios es soberano en todo. No hay maldad que acontezca si Dios no lo ha permitido. Dios es soberano hasta cuando decidimos pecar. ¿Se acuerda? Cuando Judas decidió pecar, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero cuando Pedro decidió pecar, Jesús dijo, Pedro, ya oré por ti. Ya le pedí al Padre por ti. O sea que si tú decides pecar o no pecar, si somos hijos de Dios, estamos sujetos a su voluntad. No vamos a hacer nada que Dios no nos permita hacer. Y vimos que también Él es soberano en la salvación, aunque muchas personas dicen que no. Dios es quien decide quién se salva y quién no. Esta no es una decisión humana. Si fuera una decisión humana, amado hermano, contradijera muchos versículos y capítulos que encontramos en la Escritura. Así que para entender la voluntad de Dios, tenemos que partir de conocer y entender claramente la soberanía de Él. Y vimos que podemos entender la voluntad de Dios en dos formas. ¿Se recuerda? Número 1 era la voluntad decretiva y número 2 era la voluntad preceptiva. La decretiva, para aquellos que no estuvieron la semana pasada, les recomendamos que vaya a la página de La Puerta Estrecha y que mire la enseñanza de la semana pasada. Decíamos que la voluntad decretiva es la que Dios decreta, valga la redundancia, según su suprema soberanía. Esta es inalterable, nada ni nadie la puede cambiar, ni impedir o desobedecer. Lo que Dios ya decretó, amados hermanos, va a pasar, te guste o no te guste. Y aquí es donde empieza la controversia, porque si una persona está enferma y le han detectado una enfermedad mortal como el cáncer, la gente quiere orar y dice, bueno, Dios fue el que le mandó el cáncer a la persona,
Pero nosotros no aceptamos ese cáncer y vamos a unirnos en oración para que Dios le quite el cáncer. ¿Se entiende, hermanos? Dios permitió que esta persona tuviera cáncer porque Él es soberano. Y ahora el hombre en su voluntad quiere orar para que se le quite el cáncer. Y muchos creen que cuando oran y entre más gente ora, pueden doblarle el brazo a Dios para quitar ese cáncer. Ahora, no estoy diciendo que Dios no se lo puede quitar, se lo puede quitar. Pero también tiene que ser conforme a su voluntad, no a la de las personas. Cuando nosotros oramos como cristianos, nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios, no para cambiarla. Orar es intercambiar deseos. Yo le digo al Señor lo que deseo. Si hay una persona que yo amo, que esté enferma, mi deseo es que se sane. Y Dios, por medio de la oración, me va a decir cuál es su voluntad para que la entienda. Si su voluntad es que esta persona padezca ese cáncer y por ese cáncer fallezca, yo tengo que seguir orando para cambiarle la voluntad de Dios. No, yo tengo que orar por misericordia, porque yo no puedo tener claro si esa es la voluntad de Dios, pero Dios me va a mostrar y lo que va a pasar es que me va a dar la fortaleza para pasar ese proceso con esta persona y hacer entender a esta persona que si es de Dios, amado hermano, y él es cristiano, se puede gozar en eso también. Porque la palabra de Dios dice que en este mundo estamos de paso y siempre, de una u otra manera, nos vamos a morir. Lo que pasa es que nadie se quiere morir. Pero si somos cristianos, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué cuando nos enfermamos empezamos a clamar a Dios? No, yo no acepto esto, ¿por qué a mí, Señor? Porque no hemos entendido la voluntad de Él y queremos hacer nuestra voluntad. ¿Se entiende? Tenemos, amados hermanos, que tener claro que nos guste o no nos guste, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Pero oramos para conocerla, no para cambiarla, para conocerla. La voluntad decretiva es según su soberanía y, como le digo, esa nadie la puede impedir ni desobedecer. La otra voluntad es la preceptiva. Esta es la que expresa lo que es correcto que hagamos. La Biblia dice en sus preceptos: no mates. Dice: no robes, no adulteres. Y tú puedes ver gente que adultera, que mata y que robe. Y que roba. La voluntad preceptiva no es un mandato. La voluntad preceptiva es una forma de expresar lo correcto ante los ojos de Dios. Eso es lo que es la voluntad preceptiva. Una forma de expresar lo correcto ante los ojos de Dios. Dios te dice: no mates, porque si matas te vas a ir a la cárcel y van a sufrir todos. No robes, porque te pueden matar. No adulteres, porque vas a sufrir. Pero esta voluntad preceptiva se puede quebrantar. Lo vemos a cada rato. La gente adultera, roba, mata. Pero ¿qué le trae las consecuencias de todos los pecados? Dolor. Y aquí te está enseñando lo que para Dios es correcto, lo que para Dios se tiene que hacer. Pero esta voluntad la puedes quebrantar, como lo vemos que la quebranta. También, la semana pasada no estudiamos otra voluntad, que es la voluntad de disposición. Esta es la mejor oferta de Dios, lo que es más agradable y lo que le complace. Si tú dejas de hacer las cosas que Dios te dice, vas a estar feliz. Es la mejor oferta. A los israelitas les dijo: si hacen lo bueno, los bendigo. Y si hacen lo malo, los maldigo. Esa ley estaba acondicionada a lo que ellos hicieran. Ahora en Cristo, amado hermano, Dios nos bendice. Pero sigue estando esto: la ley de disposición y la preceptiva, que se puede quebrantar, pero eso nos va a traer dolor y sufrimiento. Dice la Biblia que a Dios, por ejemplo, hablando de esto, que a Dios no le complace la muerte del impío, ¿verdad? Porque a veces la gente, cuando cree que hablamos nosotros que Dios ama solo a sus hijos, la gente dice que entonces odia a las personas. No, la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío.
Pero sin embargo el impío muere bajo la soberanía de Dios, porque ¿quién lo ordenó? Dios. ¿Pero le complace que vayan al infierno? No. Pero cuando mueren y se van al infierno, se van porque Dios quiso, porque Dios lo ordenó en su soberanía. O sea que aquí vemos claro que Dios puede hacer cosas que no le complacen, pero las hace, hermano. ¿Has oído el ejemplo que te ponen las personas? Que dice, ¿tú mandarías un hijo tuyo al infierno a quemarse? ¿A cuánto le han puesto ese ejemplo? ¿Cómo Dios va a mandar a sus hijos a quemarse? Bueno, Dios tiene mandatos. Y dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. Eso está ahí. Y Dios no va a cambiar eso porque ya lo dijo. Y Él es inmutable, Él no cambia. Ahora, Dios no se complace con eso, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es soberano. Veamos un ejemplo conocido que la mayoría de predicadores ponen sobre esto. Y es la de un juez justo. Un juez justo, amado hermano, que le llevan a su corte a su hijo, que es acusado de asesinato, y todas las pruebas dicen que él lo mató. Si este juez es justo, ¿qué tiene que hacer? Condenar a su hijo. Ahora, les pregunto, ¿este juez como padre de ese muchacho se complace en condenarlo a muerte o a cadena perpetua? No. Pero si el juez es justo, ¿qué tiene que hacer? Condenarlo. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo más claro que podemos ver y el que muchos lo ponen. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer un juicio justo, amado hermano, y si alguien asesinó, ¿qué se merece? Pagar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Al juez no le va a agradar, pero lo tiene que declarar culpable, aunque no le agrade. Por último, la semana pasada preguntábamos también si es posible conocer la voluntad de Dios. Y dijimos que sí y que no. ¿Se acuerdan? Dependiendo de qué voluntad queremos conocer. La voluntad preceptiva, ¿puedo conocerla? La preceptiva, ¿sí o no? Sí, la preceptiva sí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para conocer la voluntad preceptiva? Estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque eso está revelado, ahí está. Si yo quiero saber lo que Dios dice que hagamos, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. Esa es la voluntad preceptiva. Pero la voluntad decretiva no se puede saber de antemano, porque no ha sido, revelada. La voluntad decretiva dijimos que es secreta. Recuerde, la preceptiva la podemos saber estudiando la Biblia. La decretiva no la podemos conocer porque es secreta. Esa la vamos a conocer por dos cosas: cuando Dios la revele o cuando se cumpla. Por ejemplo, Dios revela, como en Apocalipsis, lo que va a pasar al final de los tiempos. Esas cosas ya están reveladas. Dios ha decretado lo que va a pasar al final de los tiempos, y si lees Apocalipsis hay cosas que ya están reveladas, como que Cristo va a venir. Eso era un misterio antes, está revelado. Como que el diablo va a ser echado al lago de fuego, eso ya está revelado. El anticristo va a venir, ya está revelado. Eso lo sabemos, aunque fue un decreto. ¿Por qué? Porque a Dios le plazó en su soberanía revelarlo en Apocalipsis. Lo que no ha revelado Dios y ya lo decretó, tenemos que esperar que pase, que se cumpla, o que Él mismo lo revele. En Apocalipsis hay un poco de detalles de lo que va a pasar. Eso es lo que podemos hablar de Apocalipsis. Pero hay cosas en Apocalipsis como que no podemos entender. No tenemos que meternos ahí, porque nos vamos a equivocar si queremos hacer eso. Amén. Pero hay otras que no se han revelado. Esa es la voluntad decretiva de Dios, es secreta, a no ser que Dios te permita
entenderlo, revelarlo por medio de su palabra. Dios, como algo que estaba guardado, secreto, fue cuando Dios le reveló por medio del Espíritu Santo a sus discípulos que Jesús tenía que morir y resucitar. Los apóstoles no entendían, ¿se acuerda antes? Tenían miedo, andaban tristes y todo. Pero eso ya estaba decretado desde antes de la creación del mundo. En la eternidad pasada, Dios ya había decidido que Cristo tenía que morir para poder salvarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios que el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Ahora, ¿lo sabían los apóstoles? No. ¿Hasta cuándo lo supieron? Hasta que Dios por medio del Espíritu Santo se los permitió entender que Dios había ordenado que Jesús padeciera y muriera para poder llevar a cabo la salvación del mundo. ¿Cuándo lo supimos nosotros? Hasta que pasó, hermano. Todos hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos hecho es porque Dios ya lo había ordenado. Lo que nos considera estudiar hoy es al respecto a la voluntad humana. Si Dios ha decretado algo y nosotros lo hacemos eso que Dios decretó, ¿somos culpables o inocentes por lo que hicimos? Por ejemplo, lo que hicieron los hombres en Hechos 2. Busque Hechos 2, capítulo 2, versos 22 al 23. Vamos a empezar a estudiar la voluntad del hombre siempre que hace lo que Dios decretó, la voluntad que Dios había dicho. Hechos 2, 22 y 23. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Pueblo de Israel, escuchen. El primera predicación de Pedro después de Pentecostés. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. ¿Dios había decretado eso, sí o no? ¿Ellos lo sabían? No. ¿Por qué ahora nosotros lo sabemos? Porque ya pasó, ya fue revelado. Ahora, ellos no lo sabían, que Dios ya lo había decretado. Entonces, ellos lo llevaron a cabo con el previo conocimiento de Dios y por medio de la gente, aquí está, por medio de la gente malvada. Mira que no los pone como inocentes. Por gente malvada, ustedes mataron clavándolo en la cruz. Ahora bien, ¿cómo entendemos que estos hombres son malvados y culpables si solo hicieron la voluntad de Dios? Otro ejemplo fue Judas. Dios ya había dicho que Judas era el que iba a entregar a Jesús. Dios ya lo había decretado. Jesús dijo que Judas había nacido para perderse. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan 17:12 en la versión NBI. Juan 17:12. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Mientras estaba con ellos, hablando Jesús, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera las escrituras. ¿Ok? Ahora, si Dios ya había determinado desde antes que Judas se perdiera, que había nacido para perderse, ¿por qué Judas es culpable? Si Dios solo estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso, amado hermano, si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que entender los límites entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. Porque algunos consideran que unos pueden cambiar, como les decía al principio, los planes de Dios. A pesar de las claras evidencias bíblicas que es imposible. Y hablo de la voluntad decretiva, la que nadie sabe, pero se va a cumplir y que nadie puede cambiar.
Vimos el caso, amados hermanos. Dios ha dado evidencias que esto no puede pasar. ¿O no? Dios ha dado evidencias que en este tiempo actual, de que la oración no le puede cambiar su voluntad, que el deseo, la voluntad humana no le puede cambiar la voluntad a él. En este tiempo actual, ¿sí o no? ¿Cuántos han orado por un enfermo y no se ha sanado? ¿Cuántos han orado porque alguien que tiene una enfermedad terminal no se muera y se termina muriendo? ¿Cuál era la voluntad de los que oraron? Que no se muriera. Ahora, ¿ellos sabían que se iba a morir? No, pero Dios ya había decretado que se muriera. Sí, entonces al final, ¿cuál voluntad se cumplió? La de Dios. Ahora, pero la gente aún con las pruebas dice, no, si nos unimos en oración todos y pidamos oración en Facebook, Dios puede cambiar sus planes. Y no puede ser así. ¿Se acuerdan cuando el cantante Julio Melgar falleció? Todos los pseudoapóstoles y pseudoprofetas decretaron, confesaron, declararon, establecieron que no se iba a morir. Hubo una mujer cantante que se atrevió a decir, no aceptamos un no por respuesta, se va a sanar. Les pregunto, ¿se sanó? No. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y mientras no entendamos, amados hermanos, la soberanía de Dios, nadie va a entender la voluntad de Dios. Siempre nos vamos a estar peleando con Dios, porque Él haga lo que yo quiero hacer. Y el Dios, amado hermano, es Él, no soy yo. Lastimosamente mucha gente baja a Dios al nivel de ellos y dice, yo nunca haría eso. Claro, nosotros nunca lo haríamos porque nosotros no somos Dios. No lo somos. Si Dios ha ordenado salvarte, aún así dicen, Dios no te puede salvar si tú no quieres. Y tenemos que considerar esto, porque entre los mismos cristianos hay muchos que piensan y creen que esa postura de que Dios no te puede salvar si tú no le das permiso es bíblica. Y lo hemos estudiado, no es bíblico. Al contrario, contradice toda la Biblia. Imagínate un Dios todopoderoso, todo soberano, que quiere salvar a alguien, pero no puede porque Él no le da permiso. ¿Sería todopoderoso y soberano? Pero es hasta gracioso, amado hermano, porque predican al Dios todopoderoso, predican al Dios todo soberano y después lo disminuyen a la voluntad de un hombre. Y dice, no, Él quiere, su máximo deseo es salvarte. Pero si tú no le das permiso, Él no puede hacer nada. Es ridículo, pero se predica en los altares. Ahora, ¿por qué este hombre por qué cuando tú predicas a una multitud, como predicó Pedro, oí un hombre decir, el ejemplo está, algunos cristianos dicen que si Dios no le da vida a las personas, ellos no pueden escuchar la voz de Dios y venir al evangelio, porque según los calvinistas dicen, ellos creen que está muerto, incapacitado el hombre para responder al llamado de Dios. Y no es según los calvinistas, es según la Biblia. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente, ¿sí o no? Eso lo dice la Biblia, no lo dice Calvino. ¿Ah? La Biblia, vamos a ver más adelante, que dice que no hay ninguno bueno, que no hay nadie que busque de Dios, que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, este hombre decía, ¿cómo? Si están muertos en sus delitos y pecados, y es lo que ellos no entienden. Cuando Pedro predica después de Pentecostés a una multitud de gente, vienen a Cristo 3,000 personas. Esa es la evidencia que el hombre sí puede responder. Pero como ellos no tienen todo el contexto bíblico, solo separan los versículos para hacer una doctrina de eso, no se dan cuenta que esos que vinieron, esos 3,000, cuando posiblemente habían 500,000, 1,000,000 de personas ahí, esos 3,000 que vinieron, ¿por qué vinieron? Porque Dios los regeneró y pudieron entender, Dios les dio vida para que pudieran venir a Cristo. Pregúntate, si todos oyeron el mismo mensaje y Dios los quiere salvar a todos,
¿Por qué no vinieron todos? Sino que solo vinieron 3,000. Y yo he escuchado muchos predicadores decir, fue una gran cosecha, vinieron 3,000 de un solo. Habían más de 1,000,000 de personas, hermano. ¿Creen que fue grande la cosecha si hay 1,000,000 y Dios trae 3,000? No. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Los que Dios había elegido y predestinado desde antes de la creación del mundo. Ahora, ¿nosotros podemos saber quiénes son? No, por eso tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Y vamos a profundizar un poquito más adelante sobre eso. Tenemos que preguntarnos una serie de cosas interesantes de lo que los hombres deciden hacer y lo que Dios ha ordenado que pase. Algunos me han dicho, si Dios ordenó que solo algunos se salven, y aquí viene lo que siempre nos dicen, ¿para qué predicamos? ¿A cuántos le han dicho eso? Entonces la predicación es en vano, dicen. Si solo se van a salvar los que Dios quiere, ¿para qué predican? Y hasta nos acusan. ¿Dónde has visto un calvinista predicando en la calle? Solo son arminianos pentecostales, dice. Son los que nos interesan las almas. Porque las personas, amados, que entienden esto, que entienden así, creen que ellos son los que se ganan las almas. ¿Cuántos han escuchado personas decir, hoy me gané un alma para Cristo? Otra corona, otra piedra más para mi corona. Te pregunto, ¿nosotros nos podemos ganar algún alma para Cristo? No. ¿Quién es el que convence de pecado? Según la Biblia, no yo. ¿Yo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces, si yo hablo del evangelio, yo no estoy hablando del evangelio para que se convierta la gente, porque yo no tengo ese poder. Yo le estoy llevando el mensaje. Ahorita se lo voy a explicar con más detalle. ¿Por qué van a predicar si igual, dicen unos, se van a salvar solo los que Dios quiere? Porque la voluntad de Dios siempre se cumple, dice ellos. Pero eso es un extremo y un poco de ignorancia bíblica. Y aquí viene por qué predicamos. Hemos estudiado que así como Dios ha ordenado quienes se van a salvar, también Dios ha ordenado el medio por el cual esto va a pasar. Si Dios ha ordenado que alguien se salve, se va a salvar. Ahora, ¿cuál es el medio? Mira lo que dice Pablo. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que el medio es por la locura de la predicación, o sea, del evangelio. ¿Por qué predicamos? Porque se salven los que Dios ya eligió desde antes de la creación del mundo. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios eligió para que ellos se salven? El evangelio, la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura? ¿Te has preguntado? Me imagino que han de saber, pero para el que no sabe, ¿por qué el evangelio es una locura? Imagínate a los griegos que tenían a Zeus, a Hércules, a Thor, a todos esos dioses poderosísimos. Y ahora nosotros venimos predicando un Dios en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que lo crucificaron en un madero. ¿Por qué los judíos creyeron que Cristo no era Dios? Porque esperaban un Mesías poderoso que los liberara y derrotara a los romanos. Y viene uno que predica amor, justicia, pero sin pelear. Y lo crucifican. Por eso, para los judíos es locura. ¿Ah? Es imposible creer eso. Para los gentiles igual. ¿Qué clase de Dios es ese que te va a salvar cuando perdió? Porque no entienden todo el consejo de la palabra. Nosotros predicamos, amado hermano, el evangelio, porque esa fue la orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único medio por el que la gente se va a salvar. Así que Dios ha ordenado que una persona se salve. Esta se va a salvar por medio de predicar el evangelio. Por eso predicamos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no lo hacemos, como le digo, creyendo que a todo el que le predique se tiene que salvar y convertir. Porque nosotros solo se lo ponemos en los oídos.
Pero es Dios quien hace que lo entiendan según su soberana voluntad. Imagínense, dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado al mundo, ¿verdad? Cuando yo lo convenzo a algo de hacer usted, ¿qué va a hacer usted de lo que le convencí? ¿Hacerlo o no? Porque ya está convencido, ¿no? Si el Espíritu Santo es Dios, imagínate, te voy a poner dos ejemplos. ¿Jesús es Dios? Amén. Diga amén, hermano, si lo cree. ¿El Espíritu Santo es Dios? Amén. Ok. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree se salve y tenga vida eterna. Entonces, muchos cristianos dicen, es que Cristo vino a salvarnos a todos. Ok, si Cristo nos vino a salvar a todos, pero no todos se salvan, ¿tiene algún problema Cristo? Ya no es Dios, porque no nos pudo salvar a todos. Ok, pero sabemos que aquí todos no es todos. Aquí todos son los escogidos. Jesús dijo, de todos los que me diste, ¿se los dio todo el Señor? No, de todos los que me diste, ninguno perdí, solo el hijo de perdición. Ahí todos tampoco son todos, como aquí. Después dice que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. ¿El Espíritu Santo convence a todo el mundo que se arrepienta? ¿Sí o no? No. ¿A quiénes convence? A los elegidos del Señor. Ahora, si el Espíritu Santo viene a convencer a todo el mundo, como muchos creen, de pecado, y no lo hace, ¿ven el problema que hay? Tampoco el Espíritu Santo es Dios, porque no pudo convencer al mundo. Jesús, según ellos, según los que creen así, Jesús vino a salvar al mundo, a todos. Eso se llama universalismo, pero no pudo. O sea, Jesús no es Dios porque no pudo. Y Dios es todopoderoso. Luego, en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, dicen ellos, no, Él vino a convencer a todo el mundo. Pero tampoco todo el mundo se convierte. O sea, tampoco es Dios porque no tuvo el poder para convencerlo. Están errados, pero como están cerrados en lo que se ha venido enseñando por tantos años, se mantienen ahí. Pero hermano, Dios no falla. Todo lo que Él decreta se hace, lo leímos. Todo lo que Él dice se cumple. Decía Job, nadie puede frustrar ninguno de tus planes. Nadie. Todos los que Dios escogió para salvación, todos se van a salvar. Ninguno se va a quedar fuera. Porque Dios, amado hermano, es todopoderoso. Pero esto lo tenemos que entender pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo para que nos revele las cosas que estamos leyendo. Así que Dios ha ordenado que una persona se salve, esta se va a salvar por medio de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, como le digo, no lo hacemos esperando que todo el mundo se convierta. Lo hacemos, amado hermano, confiando que el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado y ese que el Espíritu Santo convierta es el que va a venir. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto. Dios ya decretó lo que va a pasar, ¿verdad? Ya lo decretó. Ahora, también decretó el medio por el cual va a pasar. ¿Por qué predicamos? Porque ese es el medio para que los escogidos se salven. Ahora bien, según su soberana voluntad, ya Dios dijo todo. Vamos a poner un ejemplo. Saliendo de aquí hay personas que van a ir a comer a un restaurante, ¿verdad? Dios, hermanos, ya ordenó lo que van a comer hoy. ¿Ok? Dios ya lo ordenó. Ahora, si Dios ya lo ordenó, ¿cuál va a ser el medio por el cual te sirvan la comida? El mesero, no. Ese es el que te va a traer la comida. El medio por el que te la va a traer, ¿cuál es? Usted llega a un restaurante y se sientan y se quedan sentados ahí y Dios ya dijo desde antes lo que me iba a comer ahora. Sí, ¿qué le ordeno? Dios ya lo decretó, tráemelo. ¿Cuál es el medio? Pedirlo.
Si usted se va y se sienta y no dice nada, ¿se lo van a dar? No, pero si lo pide, sí. Y eso que te vas a comer, ¿qué te vas a comer? Lo que Dios ya dijo que te ibas a comer. Pero ¿cuál fue el medio porque te lo comas? Que tú lo ordenes. ¿Se entiende más fácil así? Eso es lo que pasa, hermano. Dios ya declaró, ya decretó todo, pero Dios pone medios por el cual se cumpla. ¿Cuál fue el medio de que se cumpliera lo que Dios había decretado en Jesucristo? La maldad de los hombres, en Hechos 2. La maldad de Judas. Ese fue el medio. Ahora, ¿esto lo hicieron obligados lo que hicieron o lo hicieron por su propia voluntad? ¿Por qué lo hicieron? Pregunta, cuando tú pecas, ¿Dios sabe que vas a pecar? Sí. ¿Y pecas porque Dios te obliga o porque quieres? Porque quieres. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o tuya? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Exacto, porque lo haces libremente. Nadie te está obligando a hacerlo. Pero Dios ya lo dijo, sí. Pero nadie te fuerza a hacerlo. Hablábamos ayer en la Santa Cena con los hermanos. Sabemos, amado hermano, que la ley dice que la velocidad es a 55 millas por hora. ¿Verdad? ¿Qué haces cuando se te hace tarde? ¿Ah? Le pisas más al acelerador y vas más rápido. ¿Sabes que es malo? ¿Sabes que estás haciendo pecado porque no estás cumpliendo la ley? ¿Por qué lo haces? Por tu deseo más grande. Porque quiere. En ese momento, ¿cuál es tu deseo más grande? ¿Cumplir la ley o llegar? Llegar. ¿Alguien te obliga a pisarle más fuerte? ¿Lo haces por qué? Porque quieres. Y cuando te juzgue va a decir, no, pero es que Dios ya lo había decretado así. ¿Esa excusa esa? No, porque nadie te está obligando a hacerlo. Lo haces libremente. ¿Cuántos saben que la grasa es mala? ¿Ah? Y cuando vas a los tacos, ¿ah? Están buenos los tacos, ¿ah? Y dice, bueno, me voy a comer 6 tacos de un solo. Dice, hasta orgulloso se siente. Y es malo. Pero ¿por qué te comes 6 tacos, o 8 tacos, o 10 tacos, sabiendo que la grasa es mala? En ese momento, ¿por qué te los comes? Porque es tu deseo. ¿Ah? Al final puede preguntar. En ese momento es tu deseo más grande. Comer. Comerte los tacos llenos de grasa. Es lo mismo, amado hermano. Cada vez que faltamos, que pecamos, lo hacemos porque queremos y porque es nuestro deseo más grande. Judas. Mire. Judas, al entregar a Jesús, ¿es culpable o inocente por hacer solo lo que era la voluntad de Dios? Es culpable. ¿Pero por qué Judas es culpable? Porque Judas solo hizo lo que él quería. ¿Alguien obligó a Judas externamente a hacer lo que estaba haciendo? No. ¿Sería justo Dios si él obligó a Judas a hacer lo que tenía que hacer para que cumpliera su voluntad y lo juzgara? ¿Sería justo Dios? No. Y sabemos que Dios es justo, porque lo es. Ahora, lo que Judas hizo, Dios ya lo había decretado y Dios sabía que lo iba a hacer. Sí, pero Dios no obligó a Judas a hacer nada. Judas se deleitó haciendo lo que estaba haciendo. En ese momento que agarró las 30 monedas de plata, ¿qué fue lo que le pareció mejor hacer? ¿Agarrar el billete o no entregar a Jesús? El dinero, las 30 monedas de plata. En ese momento fue, cada vez que pecas, en ese momento que pecas, solo estás haciendo lo que te parece mejor a ti. Y por eso nos van a juzgar. Porque nadie te obliga a hacerlo.
Nadie. Pero vamos a ver más adelante. Si tenemos la capacidad moral, hermanos, completa para hacer solo lo bueno. ¿Cuántos creen que tienen la capacidad moral de hacer solo lo bueno? ¿Cuántos humanos? ¿Nadie? No. Pero ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad. Pregunta, ¿Judas tuvo opción de elegir libremente, sí o no? ¿O le tenían una espada en la cabeza? No. Sí tuvo opción de elegir libremente. ¿Hacer el mal o hacer lo justo? Sí tuvo opción. Ahora, ¿por qué van a condenar a Judas? Por su pecado. A todas las personas, amado hermano, que no se rindan a Cristo, que no se arrepientan de su pecado, los van a juzgar no porque Dios los mandó al infierno, como ellos creen que uno predica. Los van a juzgar por su pecado, lo van a juzgar por su propia voluntad, porque se deleitaban en lo que estaban haciendo. Judas eligió libremente hacer el mal, y es por eso que es justo que lo condenen. Porque Judas sí tenía opción. Judas no, la única opción que tenía Judas era venderlo. Les pregunto, ¿era la única opción que tenía Judas? ¿O tenía mucha opción Judas? Sí, por eso le digo. Si no, él hubiera podido decir, no voy a entregar al Hijo de Dios, mejor me voy, o no lo hago. O ya vi que este es. Pero Judas, amado hermano, claramente nunca creyó en Jesús. Nunca confió en Jesús. Por eso le digo, los milagros, los prodigios y eso no salvan a nadie, porque Judas los había visto. Judas es más, Judas hizo milagros, pero jamás puso su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Les quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que causa mucha controversia? ¿Los seres humanos tenemos libre albedrío, como lo tuvo Adán antes de la caída? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que cree la gente? Que sí. Las personas creen que ellos tienen un libre albedrío para decidir siempre hacer lo que ellos quieren. Y tú se lo preguntas hasta los mismos cristianos y te dicen, sí, yo tengo la voluntad moral de hacer solo lo que yo quiero, lo que yo decido. Vamos a ver bíblicamente eso, a ver si es verdad. ¿Tenemos la misma capacidad de elegir? Por ahí tenemos que empezar. ¿Que tenía Adán? No. ¿Por qué? Adán, amado hermano, tenía la capacidad intacta de elegir libremente pecar o no pecar. Y él eligió libremente pecar y conoció lo que no conocía antes de la caída. Jesús le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. Del único que no puedes comer es del árbol del bien y del mal. De ahí todos te los puedes comer. Ahora, él decidió libremente, él solo conocía lo bueno. Adán no conocía el pecado. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios, él está consciente libremente de que cuando haga eso va a conocer cosas que no conocía. Esa fue la tentación de Satanás. Lo que pasa es que sabe Dios que si comes del árbol que te prohibió comer, vas a ser igual a él. ¿Sabiendo qué le dijo? El bien y el mal. Te pregunto, ¿tú sabes lo bueno y lo malo? ¿Sí o no? ¿Adán sabía lo bueno y lo malo? No. Solo lo bueno. Él tenía una capacidad intacta, él no tenía naturaleza caída. Él estaba intacto, estaba limpito, él solo conocía lo bueno, porque lo bueno, amado hermano, es Dios. Y ellos vivían en la gloria de Dios diariamente. Pero para que alguien sea realmente libre, tiene que tener la libertad de poder elegir. Te pregunto, ¿Adán era libre? Sí, y lo comprobó ahí. ¿Cómo? Tuvo la libertad de elegir entre el bien y el mal. Cuando Adán
después de que eligió el mal, después de la caída, conoció el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Alguien obligó a Adán? No. Bueno, las personas hoy creen que ellos tienen la misma capacidad de Adán, pero eso no es según lo que dice la Biblia. Ahorita vamos a aprender, amado hermano, que esos que dicen, yo tengo mi libre albedrío y yo hago lo que quiero como quiero. Nah, esa es soberanía. Mira lo que dice Romanos 7, 19 al 25. Hoy vas a aprender, amado hermano, que tu libre albedrío está limitado después de la caída. Romanos capítulo 7, verso 19 al 25. ¿Lo tiene? Sígame con la vista. Dice, de hecho, hablando Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Ok. Hasta 24. Le pregunto, ¿a quién describe esto? ¿A los hijos de Dios? ¿A Adán o a los hijos de Adán? A los hijos de Adán. Esto no describe a Adán. Porque ¿qué dice? Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Adán no estaba sujeto a la muerte antes de pecar. Esto describe a los hijos de Adán, no a Adán. Adán tenía una libertad que todos después de la caída ya no tenemos. Era la libertad moral. Nosotros, amados hermanos, tenemos la libertad física para hacer lo que queremos. En lo lógico, ¿va? No va a decir, bueno, yo tengo la libertad física, ¿puedo volar? No. ¿Y si me subo a un avión? Sí, pero no estoy volando yo, está volando el avión. Y decía el pastor Hernán, si te tiras de un edificio, aunque vengas bien bonito así, no vas volando, vas cayendo. Y te vas a matar. Pero tenemos la capacidad física de hacer lo que querramos. O lo lógico sí, ¿verdad? Ok. Esa libertad no nos la quitaron. Tenemos esa libertad física para hacer lo que querramos, pero no la libertad moral. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos la libertad moral que tenía Adán. La Biblia lo enseña en 2 Timoteo 2:26. Búsquelo. Aquí vas a ver la diferencia entre Adán y nosotros. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. De modo que se despierten, oiga bien, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Por qué tú no tienes la misma capacidad moral de Adán? Por el pecado que está en nosotros. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, estoy cautivo en esta carne. En el único tiempo que nosotros vamos a ser libres de esto es cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo. Antes vivimos peleando todos los días con el pecado. Los regenerados, ahora, los que no son regenerados dicen que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Adán no era esclavo del pecado. Los hombres después de Adán, todos, sí son esclavos del pecado. O sea que todas las personas de Adán para acá están atados al pecado, son esclavos del pecado. Y en el contexto que se escribió esto,
¿qué era un esclavo? Alguien que no tenía voluntad propia. Alguien que no podía hacer nada sin que su amo se lo permitiera. Nada que el amo no le ordenara. El ser humano no tiene la capacidad para hacer siempre lo bueno. Y si algún loquito, amado hermano, porque siempre hay un loquito, que te dice, yo sí. ¿Cuántos andan? Se han encontrado gente que dice, no, yo sí tengo la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. Bueno, si te sale uno de esos, dile, deja de pecar. Adán, antes de la naturaleza caída, antes de la caída, ¿Adán pecaba? No. ¿Todos los hijos de Adán pecan? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron. Todos, sin excepción. El único hombre que ha caminado en esta tierra después de Adán que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo. Y era Dios. Por eso, por el primer Adán entró el pecado, dice la palabra de Dios, y por el segundo somos regenerados. Salió el pecado por Cristo. Y ninguno que no se humilla a Cristo y se arrepiente de sus pecados puede alcanzar misericordia y puede ir al cielo. Pero los hombres, amado hermano, son esclavos del pecado. Y en el contexto, un esclavo, como le digo, de ese tiempo solo hacía lo que su amo le ordenaba. El ser humano no tiene la capacidad de hacer lo bueno nunca, aunque salga un loco siempre diciendo que sí. Ahora, como no tenemos la capacidad, ¿no somos culpables? ¿O sí somos culpables? Y eso es lo que tenemos que dejar claro. Sí somos culpables. La responsabilidad del hombre porque pecamos, porque queremos, no porque nos obligan. El pastor Hernán pone un ejemplo extremo y dice, si alguien te asalta y te dice el dinero o la vida, tú dices, pues el dinero. ¿Tuviste elección? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no querías entregar el dinero, ¿tenías otra opción? Sí, la vida. Mínima la opción, pero si hay otra opción. O sea, siempre tienes opción de elegir. ¿Y qué vas a elegir? Tu deseo más grande. ¿Por qué eligen? No, pues el dinero. Porque mi deseo más grande en ese momento, ¿qué es? Salvar mi vida. Pero siempre, amado hermano, va a haber una opción. Nosotros pecamos porque queremos. Mira lo que dice Juan 3, 18 y 19, el que volvimos a leer, que ahora nos va a ser más claro. Juan 3, 18 y 19. Dice, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 19. Aquí está. Esta es la causa de la condenación. Mira por qué vas a ser condenado si no te arrepientes. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? ¿Por qué la gente no se humilla ante Dios? Porque ama hacer pecado. ¿Por qué no te arrepientes y dices, oye, ya estoy entendiendo esto? Yo necesito un Salvador. Yo peco porque soy malo, pero dice que me pueden dar una nueva naturaleza, me pueden regenerar, me puede dar vida. Puedo volver a nacer. Eso es lo que necesito, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no lo hacen? Porque aman más las tinieblas que la luz. Imagínate a alguien que está en pecado de fornicación, con un hombre o con una mujer que le gusta. Y le dice, oye, ese pecado te va a llevar al infierno. Te pregunto, ¿tú crees que esta persona se quiere ir al infierno? Seguramente no. Pero ¿por qué no deja de pecar en ese momento con esa mujer o con ese hombre que le gusta? Hace su mayor deseo. En otras circunstancias tal vez podía escoger otra cosa. Pero en esa que tiene en ese momento, él hace lo que más desea hacer, lo que más le gusta.
su mayor deseo. Dice Pablo que somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia. ¿Ah? Santiago, por nuestra propia concupiscencia. O sea, nosotros pecamos por nuestros propios deseos. Y por eso van a ser condenados. ¿Ah? Dios ya decretó que muchos se van a ir, sí. Pero Dios no los está mandando. Ellos están yendo. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz admirable. ¿Cómo vas a creer si te están diciendo que te vas a ir a podrir eternamente en el infierno? Y tú tienes la capacidad, como dice mucho, moral de entender eso. No vas a decir, no, pues yo me quiero arrepentir, ya no quiero esto. Pues no la tienen. Si nosotros que hemos nacido de nuevo peleamos todos los días y estamos limitados, a veces perdemos, a veces ganamos. Imagínate aquel que no ha sido regenerado. Es imposible. Por eso yo decido cuando me salvo. Mentira. Es imposible, lo estamos leyendo. El hombre natural perdió la capacidad moral que Adán tenía antes de la caída. Ahora está incapacitado. ¿Por qué? Por el pecado que mora en él. Mira lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 14 al 18. Vamos a leer los versículos anteriores del que leímos. Romanos 7, 14 al 18. Dígame cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy viviendo como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en la ley, que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Oiga bien, hermano, el hombre natural es imposible que busque de Dios. Por eso nosotros predicamos que Dios te tiene que dar vida primero. Te tiene que volver a dar un corazón nuevo. Quitarte ese de piedra y ponerte uno de carne. Es Dios quien da vida al hombre, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y dice la palabra en Romanos 7, 18, que no puede hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque está incapacitado. Dice, nada bueno habita en mí, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esa es una incapacidad, amado hermano, total. Por eso necesitamos ¿a quién? A Cristo. Por eso, amado hermano, cuando uno viene a la iglesia, viene a aprender de Cristo y saber la condición que tenemos, qué es lo que hace nuestra voluntad y entender la voluntad de Dios. Porque nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, no podemos hacer nada. Por eso los que dicen, yo un día voy a llegar cuando me nazca, nunca te van a hacer. Nunca. Por eso te tienes que humillar y arrepentir y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, pero sí tú puedes. Ten misericordia de mí. Eso es lo que tiene que ver todo hombre y toda mujer cuando se le predica el evangelio. Pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque están incapacitados. Aquellos que están esperando que a ellos les nazca venir a Cristo, lo siento, malas noticias, nunca te van a hacer. Nunca te van a hacer. Te tienes que humillar y decirle, Señor, me humillo ante ti, perdóname, soy un pecador y no quiero irme al infierno, ten misericordia. Y Dios te escucha. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Necesitamos a Cristo para que Él nos liberte. Dice que el Hijo te libertara, serás verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Para correr, para gritar, para cantar, para aplaudir, para dar vueltas, como dice la canción. No, libre del pecado. Porque no podemos nosotros mismos. Mira lo que dice Jeremías 13, 23. Jeremías capítulo 13, verso 23.
¿Lo tiene? Jeremías capítulo 13, 23. Mira qué claro está esto. Dice el profeta: ¿puede el etíope cambiar la piel? O sea, aquí está hablando de la piel oscura. En este contexto de ahora, ¿puede la gente de color cambiar su piel? Y dice, ¿o el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede? Pues mira lo que dice. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. ¿Qué más claro quieres? Dice, tampoco ustedes pueden hacer el bien. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, como están, a hacer el qué? El mal. Mira, hermano, la gente cree que nosotros somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. La Biblia dice lo contrario. Nosotros somos gente mala que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Pero tú sales afuera y le preguntas a cualquier persona, ¿tú eres bueno o eres malo? ¿Qué te dicen? Yo soy bueno. Yo me he encontrado un montón de gente que dice, no, hombre, si yo soy buena persona. Si solo supiéramos lo que la mente de ese piensa, te dieras cuenta que no lo es. Aparte dice la palabra de Dios que las buenas obras de nosotros son como trapos de inmundicia para el Señor. Necesitamos a Cristo sí o sí. Somos incapaces moralmente, pero aún así, como le digo, hay cristianos que dicen que ellos tienen un libre albedrío y que ellos pueden decidir libremente, contradiciendo así las Escrituras. Miremos dos versículos muy claros sobre la incapacidad moral de aquellos que viven sin Cristo. Romanos 8, 7 y 8. Ya estamos terminando, hermano. Romanos 8, versos 7 y 8. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Sígueme en la pantalla. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Oye bien, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerla. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden? Te pregunto, ¿hay gente que quiere agradar a Dios? Sí, pero ¿son capaces según la Biblia? No. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Si tú dices, yo vengo a la iglesia, pues porque me obligan. ¿Es cierto? No. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios ya lo había decretado. Y en tu voluntad de hombre hiciste lo que Dios ya era la voluntad de Dios. Nadie puede decir, hasta el que lo traen, a veces traen, los hijos de uno no quieren venir y están aquí. Puede decir, no, pero vengo porque no, tuviste otra voluntad. Pudiste haber dicho, me voy a jampar veneno y no vengo. ¿Ah? ¿Tuviste la opción? Sí, pero aquí estás. Decidiste venir. ¿Sí o no? Sí. Hermano, al final vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y si Dios tiene un mandato y dice, Dios manda que todo el mundo te arrepienta, yo te recomiendo que te humilles y que te arrepientas. Por la condición que se encuentra en el hombre por causa de su pecado, está totalmente inhabilitado, es incapaz para hacer solo lo bueno. Por eso, si Dios no interfiere en alguno, nadie se puede creer y arrepentirse, nadie. Y eso es lo que dice Romanos 3:10 al 12. Mira lo que dice Romanos 3:10 al 12. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Para los que dicen que sí, que ellos son buenos, que ellos sí pueden y que ellos deciden. Mira lo que dice. Así está escrito, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por la persona del Espíritu Santo. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque de Dios.
Nadie está incapacitado, aunque hay algunos que dicen que sí. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice, uno. Ahora, tú que piensas así, que nos miras, que te congregas en un lugar donde te enseñan eso, ¿a quién le quieres creer? ¿A Dios o al hombre? Yo le prefiero creer a Dios y me quedo con lo que dice la palabra de Dios. Si no entiendes lo que se predica, estudia más. Pídele sabiduría a Dios. Si tienes dudas, ven aquí. Nosotros al final aclaramos las dudas para que nadie se vaya confundido, amado hermano. Pero la Biblia es clara. Está el hombre totalmente incapacitado. Pero esto no le quita tampoco la responsabilidad al hombre de lo malo que ellos desean hacer. ¿Qué se requiere para que alguien sea libre? ¿Qué se requiere para que alguien sea libre? Que él decida por sus propios métodos, lo que quiere hacer, ¿no? ¿En tu casa eres libre? ¿O te manda tu mujer y no puedes hacer lo que tú quieres? ¿Ah? En tu casa, los que tenemos hijos adolescentes, ¿nuestros hijos son libres? ¿Sí o no? ¿No? Y no hacen lo que quieren, pues. Cuando no lo estás viendo, no hacen lo que quieren. Sí, son libres. Ahora, tú eres libre, como te digo, si no te manda tu mujer, ¿eres libre en tu casa? Sí. Ahora, ¿quién tiene más libertad? ¿Tú o tu hijo? Yo como padre, porque yo le pongo reglas a mis hijos. A mí nadie me las pone. Yo puedo comer a la hora que quiero, ¿verdad? Si soy la cabeza de la casa y mando en mi casa, ¿puedo comer a la hora que quiero? Sí. ¿Nuestros hijos? No. Hay hora para comer. ¿Yo puedo acostarme a dormir a la hora que quiero? Sí. ¿Mi hijo? No. Hay hora que se tienen que ir a dormir. Pero los dos somos libres. Pero hay reglas. ¿El hombre es libre? Sí. ¿Y Dios es libre? Sí. Pero ¿quién es el que pone las reglas? Dios. Y Él nos ha puesto reglas que si las quebrantamos, las podemos quebrantar porque no nos tiene con una pistola, no nos tiene amarrado, porque somos libres. Por eso las podemos quebrantar, porque somos libres. Pero esto, como le digo, no le quita la responsabilidad al hombre. Y vuelvo y le pregunto, cuando pecas, ¿eres libre o no eres libre? Sí. Pero le digo, los hijos de nosotros pecan. Sí, ¿por qué pecan? Porque son libres. Ellos deciden libremente hacer lo malo. Son libres. O te obligan cuando pecas. ¿A cuántos les obligan a hacer lo malo o y pecar? A nadie. Lo hacen, amado hermano, porque son libres. No pecas porque porque así lo quisiste hacer. Si eres libre, decides actuar como mejor te parece en ese momento. Ahora, entendamos las dos voluntades para terminar. La de Dios y la del hombre. En la voluntad de Dios, Dios ordenó que Judas entregara a Jesús, ¿verdad? Cuando Judas entregó a Jesús, ¿lo hizo libremente? Sí. ¿O alguien lo obligó a hacerlo? Entonces, Judas, cumpliendo su propia voluntad, hizo la voluntad ¿de quién? De Dios. Y por eso Judas es culpable. Porque él eligió libremente vender al Hijo de Dios. Aunque en su voluntad terminó haciendo la voluntad de Dios. Dios decretó eso y el medio que Dios usó fue la maldad de Judas para que llevara a cabo. Judas es responsable de su pecado, sí, pero Dios lo ordenó, sí, pero no lo obligó. ¿Cuál fue el medio que ordenó Dios, como le digo? Usar los propios deseos
pecaminosos de Judas. Y eso fue lo que José, miremoslo en otro ejemplo. Los hermanos de José, ¿por qué vendieron a José? ¿Por qué eran buenos o por qué eran malos? Malos. ¿Alguien los obligó a venderlo? Lo vendieron porque quisieron, ¿verdad? Fueron libres de elegir hacer lo malo y lo hicieron. Ahora, ¿qué les dijo José al final? Ustedes en su maldad decidieron hacerme el mal, pero esto Dios ya lo había decretado de antemano. Por medio de su maldad ustedes me vendieron para usarme a mí para salvar al pueblo de Israel. Su maldad Dios la convirtió en bien. Ahora, los hermanos de José eran inocentes por lo que hicieron. No. Eran culpables por lo que hicieron. Pero terminaron haciendo solo la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿entiende, hermano, cuál es tu voluntad y cuál es la de Dios? Siempre, sin excepción, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Y si el medio de hacer la voluntad de Dios es la maldad nuestra, se va a hacer así. Por eso les digo siempre, lo bueno que ustedes miren en mí, viene de Dios. Y lo malo que ustedes miren en mí, eso es lo que yo aporto. Por eso nosotros decimos, nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Nosotros en este lugar estamos convencidos que solo por la misericordia de Dios estamos aquí. Que solo es por su amor y por su gracia. Por lo único que estamos aquí. No es a pesar de nosotros, no es por nosotros como muchos creen, sino a pesar de nosotros. La siguiente semana vamos a traer una enseñanza más sobre la voluntad de Dios. Y se nos van a ir aclarando más cosas, amado hermano. Y si ahorita de esta enseñanza te quedó alguna duda, espero que la hagas para que te puedas ir sin ninguna duda. Ese es el motivo que hacemos preguntas y respuestas, para que vayamos bien claro en lo que estamos estudiando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, como siempre, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque como hijos tuyos, Señor, siempre te pedimos que no nos permitas hacer nuestra voluntad. Cada vez que hacemos lo malo, Señor, esa es la cosecha de nosotros. Pero cada vez que hay algo bueno en nosotros, Padre, sabemos que eso viene de ti, Señor, porque estás cumpliendo tu voluntad. Sabemos que hasta cuando decidimos, Señor, hacer cosas, Padre, eso también tú eres soberano en eso, Señor. Cuando decidimos pecar, si pecamos es porque tú dejaste que pecáramos y ya lo habías decretado así. Y cuando decidimos pecar y no pecamos es porque tú interviniste en nosotros, como vimos en el pasaje de aquel rey, Señor, que quería pecar, pero tú no lo permitiste, Señor, con Sara, la mujer de Abraham. Por eso, Padre, cuando estudiamos la palabra se nos aclara, Padre, nuestro pensamiento. Se nos aclara, Padre, aquellas falsas doctrinas que hemos venido arrastrando por muchísimo tiempo. Ahora entendemos, Señor, que cuando hago mi voluntad, Señor, al final solo estoy haciendo lo que es la tuya. Aunque sea bueno, aunque sea malo, porque todo viene de parte de ti, porque tú lo permites para un bien mayor, Señor. Te damos las gracias porque interfieres aún en nuestros pensamientos, Padre precioso. Gracias porque aunque nosotros planeemos, Señor, hacer las cosas, al final solo vamos a hacer lo que tú nos dejes hacer, lo que era tu voluntad. Te agradecemos por eso, Señor. Y te pedimos que cuando queramos hacer cosas, Padre, que nos van a llevar a hacer nuestra voluntad y no es mala, Señor, no son buenas, que hagas tu voluntad en nosotros y no nos permitas hacernos, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad. Ayúdanos a que nuestros pies no se desvíen, Señor, del camino de la santidad, Señor. Sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a seguir fallando, Padre. Pero que esas fallas, Señor, nos ayuden a que confiemos más en ti, porque tú estás ahí para perdonarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día, Señor. Estudiar más tu palabra, no solo para hincharnos en conocimiento, sino para poder ayudar a aclarar a otros, Padre,
las malas enseñanzas que hemos venido arrastrando desde hace tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así vamos a entrar al tiempo de preguntas y respuestas, amado hermano. Vamos a hacer las preguntas aquí en la iglesia y si hay tiempo vamos a ir a la página de internet para ver si hay preguntas en Facebook. Cualquiera puede preguntar, levante su mano si tiene dudas y formule su pregunta. Ya está el tiempo. ¿Hay preguntas? ¿Tú tenías una? Ok. Ok. Después le da el micrófono a la. Okay. La voluntad perceptiva se podría decir que es un sinónimo de la ley de disposición. Sí, acuérdate, la perceptiva es lo correcto, lo que Dios, es el carácter de Dios revelado. Esto es lo que tienes que hacer porque esto es lo que me agrada a mí y es lo correcto hacer. La de disposición es la mejor oferta. Por eso te ofrezco esto, hazlo. Okay. Amén. ¿Alguien más allá? Bueno, sabemos que no hay maldad, que no, que se acontezca si Dios no lo permite, ¿verdad? Y si Dios creó todo y fue todo hecho por Él, ¿de dónde viene la maldad? Bueno, es que acuérdate, ¿Dios creó al diablo bueno o lo creó malo? Bueno, Bueno, pero cambió algo. Todo lo que Dios, la maldad es la separación, lo malo es la separación de lo bueno. Es más, lo malo no, ¿cómo te diría? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas el ejemplo que te quiero dar. ¿La oscuridad existe? sí, No, la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. El mal es la ausencia de Dios. Por eso la Biblia dice, la luz vino al mundo y los hombres corren de la luz. Prefieren las tinieblas. No quieren acercarse a la luz. Porque cuando alguien se acerca a la luz, que es Dios, que es lo bueno, que es lo mejor que puede haber, todo lo malo sale. Y el hombre no quiere que lo malo sale porque le gusta hacer lo malo. ¿O por qué crees que los adúlteros se esconden para adulterar? Saben que es malo, pero aman hacerlo. Y por eso se van lejos, como que nadie los va a ver allá. Entonces, la maldad es la ausencia del bien. Cuando Adán y Eva, por eso empecé con Adán y Eva, vivían, ellos no conocían lo malo. Todo era bueno porque vivían en la gloria de Dios, en comunión con Dios. Pero cuando ellos decidieron separarse de Dios, entonces entró la maldad y conocieron. ¿Me entiendes? En ellos. El dolor, el sufrimiento, la muerte. Pero cuando Cristo venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y que nos lleve a nosotros, ya va a ser como cuando estaba Adán al principio. Todo va a ser bueno. No va a haber más llanto, más tristeza, ni más dolor, ni más muerte. La muerte ya va a ser echada al lago de fuego junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y todos aquellos que han decidido hacer su voluntad y no la de Dios. Amén. otra pregunta, dijiste que si Dios no interfiere, nadie puede Venir a Él. venir a Él, Sí. ¿verdad? Entonces, pero también dijiste que uno tiene que humillarse para que llegar a Él. Entonces, ¿empieza por Él o empieza por uno? Por Él. Si tú te humillas, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hasta ahora no te has humillado? ¿Por Él? ¿O Por Él. Si Él ya te hubiera hecho que te humillara, ya te hubiera humillado. ¿Por qué no Entonces, lo has hecho? ¿Por qué no has venido al arrepentimiento y decir, renuncio a lo malo? Bueno, como dijiste es que uno no puede, por decisión propia, uno no puede llegar a Él. Lo que quiere decir que si te nace humillarte, ¿quién te lo está poniendo? Él. Él.
Jesús dijo en Juan 6:44, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, estás equivocado, yo busqué a Cristo. Mira, un día tuve un gran problema y me acerqué a Él. ¿Cuál fue el medio que usó Dios para traer a este? El gran problema. Él cree que lo hizo, pero no, fue Dios llamándolo por medio del problema. ¿Me entiendes? Por eso cuando te humilles, Entonces, que te nazca humillarte, tú tienes que entender, Dios me está llamando. Mientras no le hagas, tú estás haciendo tu voluntad. Entonces inicia por Él. Siempre. Todos nosotros, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Ok. Y un muerto nada sabe. Ok, pues como dijiste es que no, uno no puede tomar esa decisión. ¿Sí? No, la parte es que cuando Él te llame, tú vas, por eso es la confusión. Dice, es que yo por fe acepté al Señor. Yo sentí aceptar al Señor porque tuve fe en Él. No, la Biblia dice que la fe también es un don de Dios. El hombre no produce fe. Para que tú tengas fe salvadora, Dios te la tuvo que haber dado. Si no, es imposible que la tengas. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Amén. ¿Alguien más? Mano Henry. Ok. ¿Por qué en el cielo? Es un poco larga la pregunta. ¿Por qué si en el cielo Dios hará todo como en el principio, sin pecado y sin maldad, en donde Adán podía escoger entre el bien y el mal? ¿Por qué en el cielo solo vamos a poder escoger el bien? Ahora, no es que yo quiera que exista el mal o la posibilidad de que pueda escoger el mal, sino que seremos una especie de robots y solo vamos a tener una opción. O Dios, al dejar que Adán decidiera que hacer el bien y el mal, al Adán elegir hacer el mal, lo único que logró es que el propósito de Dios se cumpliera, de redimir a la humanidad. Y como en el cielo el plan de Dios ya se llevó a cabo, por eso no habrá opción de elegir el mal. Ok, empecemos de atrás para adelante. La Biblia no nos dice cuál fue la motivación que tuvo Adán para pecar. ¿Ok? No nos dice. Nosotros ya sabemos la motivación de cada uno de nosotros. Entonces, ahí no podemos saber. Tenemos que esperar y preguntarle a Dios allá en el cielo y a Adán, ay, ¿por qué pecaste? Porque la Biblia no dice por cuál fue la motivación que tuvo Adán. Para empezar. En el otro, acuérdate, en el cielo es la continuidad de lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es el alma? ¿Qué guarda el alma? Dice que las almas son las que se van al infierno o al cielo, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Donde está todo tus pensamientos, donde están todos tus deseos, donde está todo lo que deseaste, quisiste y viviste, tus recuerdos están en el alma. Ok, esto es solo la continuidad. Tú ahorita en Cristo, ¿elegiste ser esclavo de Cristo? ¿Por qué? Porque Dios te escogió, pero te obligó a escogerlo. Tú dijiste, yo le quiero servir a Dios. ¿Por qué le quieres servir a Dios? Porque es bueno. Entonces ya le escogiste. No es que allá vas a ser robot, no. Recuérdate, dice que el rico llegó al infierno y Lázaro llegó al cielo y que el rico tenía memoria. Le dijo, manda a Lázaro, lo conoció. O sea, esta es la continuidad. Por eso Dios dice, hacer tesoro en el cielo. ¿Para qué vas a hacer tesoro en el cielo si cuando llegues allá no te vas a acordar de los tesoros que hiciste? No, hacer los tesoros en el cielo es todo lo que hagamos aquí, allá lo vamos a disfrutar. La fidelidad de aquí, allá la vamos a disfrutar. O sea, ya escogimos. Y yo escogí servir a Cristo. Y cuando llegamos al cielo, vamos a estar con Cristo por la eternidad, sabiendo que fue lo que nosotros escogimos. Por amor, porque era lo mejor, el bien mayor para nosotros. Y lo entendimos, cosas que los hombres naturales y mujeres naturales no pueden entender. ¿Por qué? Porque están limitados a su moral. ¿Me explico? Sí, pero la parte esa de Adán, por la opción o la razón por la que quiso escoger el mal, no sería porque lo que le dijo Satanás, cuando escojas comas del árbol, podrás ser como Dios. Y ese no era la tentación esa, no Sí, sería esa bueno, ese fue el engaño. Pero la motivación de eso, ¿cuál fue? ser igual a Dios. Ok.
Adán conocía otra cosa de que no era como Dios. ¿Con quién pasaba Adán? Es más, ¿quién era el que gobernaba el jardín del Edén? Adán. ¿Quién le puso los nombres a los animales? ¿Quién era el que sembraba y cultivaba? Era Adán. O sea, tuvo que haber otra motivación que eso, porque tú dices, es que quería ser como Dios, él quería mandar. Sí, ya mandaba. Hacía lo que quería. Todo le era permitido, solo una cosa no. Puede haber sido duda, puede haber sido curiosidad, puede haber sido otra cosa, pero él estaba con Dios todo el tiempo. Es más, dice que nosotros somos superiores a los ángeles. Cuando lleguemos al cielo, ¿quién nos va a servir? ¿Los ángeles a nosotros o nosotros a los ángeles? Los ángeles a nosotros. No como dice un canto que es Cristo que va a servir. No, Cristo es rey. Allá no te va a andar sirviendo Cristo como creen un montón. Cristo es Dios. Pero esa motivación no la pudo haber tenido. Él era todo ahí, ¿entiendes? Y no especifica bien claro cuál fue la verdadera motivación. Duda, curiosidad, ¿qué más hay? Pero lo que había era lo malo. Porque cuando ellos descubrieron, ya fueron como Dios en qué. Ya sabían todo. Ya sabían todo lo bueno, ¿verdad? Sí. Ahora sabían qué. Todo lo malo. Pero eso les causó la muerte. Entonces, ¿puede haber sido curiosidad? Sí. Y ya fueron como Dios, sí, sabiendo lo bueno y lo malo. Porque Dios les dijo, Satanás, esa fue la promesa. ¿Sabe él que cuando coman de ese árbol van a ser como él sabiendo? El bien y el mal. Ahora, tú sabiendo el bien y el mal, y dices ahí en el cielo vamos a ser como robot, ¿qué escogerías? Vas a tener la mente de Cristo. Vas a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué escogerías? El bien. Bien, todos lo vamos a escoger. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la naturaleza caída. Vamos a decir, no, hombre, soy inteligente, voy a agarrar lo bueno, no lo malo. Amén. ¿Tiene otra pregunta? ¿Qué es maldecir? Decir lo mal. Decir lo malo. Si yo te bendigo, te deseo buenas cosas. Si yo maldigo, te deseo cosas malas. Hablo mal. Eso es maldecir. Entonces, maldad. ¿Sí? Desearte el mal. Bendecir es desearte lo bueno. Maldecir es desearte lo malo. Amén. Hablar mal. ¿Alguien más? Hermano Henry. Tenía dos más. Los ángeles en este momento tienen la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, ¿verdad? Y que uno de ellos, pues la tercera parte que se va a venir con Satanás, van a escoger el mal. Después de eso, ¿también solo van a tener la posibilidad de escoger el bien? Los ángeles. Después de que pase eso. Pues imagínate, si te da la oportunidad de ver el final que van a tener los que cojan el mal, y vas a ver que escogieron el mal y a dónde están, ¿escogerían lo contrario del bien? No. No, eso soluciona la pregunta facilito. Ya vi qué les pasó, no, aquí me quedo. Amén. Ok, una más, hermano. ¿Cómo es que cuando dijo la parte esa que dijo que somos libres para pecar, pero al mismo tiempo, cuando peco, según Pablo, me convierto en esclavo del pecado? En Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Cómo es que soy libre, pero al mismo tiempo esclavo? Esclavo. ¿Es lo mismo que un regenerado es justo y pecador al mismo tiempo? Es santo y pecador. Santo, ¿por qué? Porque ya no peca. No, santo porque Dios lo escogió y lo puso aparte. La diferencia que tiene con este, que es del mundo, es que este no se deleita en el pecado. El del mundo se deleita en el pecado. Digamos, un cristiano que cae en pecado se va a sentir horrible, va a sentir dolor, va a sentir angustia y no puede permanecer ahí porque sabe que hizo lo malo. Dios corrigiéndote y todo. El que es pecador, dice la palabra de Dios, que practica el pecado. Y todo aquel que practique el pecado, ¿de quién es? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Ni un cristiano nacido de nuevo practica el pecado. Peca, pero no lo practica, no se deleita. Por eso Pablo dice, hay una ley en mí
que contradice la otra que hay en mí. Con la mente quiero servir a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Por eso el cristiano que no pelea diariamente contra su pecado, tiene que ponerle en duda su salvación. Porque todos los días tenemos que pelear con el pecado. Todos los días. Eso es la evidencia que nosotros somos cristianos. Pero si tú pecas porque tienes una naturaleza pecaminosa todavía, porque no tenemos el cuerpo glorificado, no quiere decir que tú practicas el pecado y te deleitas en eso. Aborreces eso, pero terminas haciendo lo que no quieres. Amén. ¿Entiendes? Y ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. Así que vamos a tener preguntas y respuestas en unos años. La próxima semana vamos a tener otra sesión de prédicas y podemos hacer más preguntas si las tiene. ¿Hay comentarios en Facebook? No, solo bendiciones, dice José Sandoval y Sara Hernández. Ok, Dios los bendiga a Y los dos Gloria grandemente. Muñoz, gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Así. Hermanos, amigos, los que nos miran a través de la página de Facebook, queremos invitarlos a una vigilia que vamos a tener el día 3 de agosto a las 7 de la noche aquí en la 603 de Lowell Creek Drive en Leonor, North Carolina. Todos los que estén en el área y quieren venir a acompañarnos el día de la vigilia, les hacemos la invitación. Agosto 3 a las 7 de la noche vamos a tener una vigilia aquí en la iglesia La Puerta Estrecha en el 603 de Lowell Creek Drive, Leonor, North Carolina. Será un placer tenerlos con nosotros. Dice la palabra de Dios, mirad cuán agradable es compartir con los hermanos en comunión. Así que los que quieran acompañarnos en la vigilia va a ser este sábado que viene, 3 de agosto a las 7 de la noche. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que te quieres congregar con nosotros. Aquí te estaremos esperando. Si quieres aprender de la palabra de Dios, los días miércoles en punto de las 7 de la noche estamos llevando el estudio del libro de Levíticos. Vente a aprender con nosotros para crecer en conocimiento y en santidad. Dios los bendiga y hasta la próxima.